Bienvenida, Marty Smith. El día de hoy, este tema que tenemos, amiga, porque siempre, bueno o malo, que casi siempre es hacia lo negativo, culpamos a otros. Lore, ahí sí, eso sí, yo soy definitivamente creo una autoridad, una experta. Por muchos años, por 60 años, digo yo, le echaba la culpa a todo, a todita las cosas, todo a mi alrededor, a mis cambios, a mis mudanzas, a mis padres, a mis amigos que no eran amigos, a mis hermanos, a todo el mundo. Yo sabía una rumia de culpabilidad, pero jamás en mi vida, sino hasta que llegó la pandemia, me di cuenta, wow, no he asumido responsabilidad de nada. Y ese es, por esa razón yo le echaba la culpa a todo el mundo. Cuando yo asumí responsabilidad de lo que yo sentía, de lo que yo viví, de lo que experimenté, de lo que sufrí, de lo que no expresé, de lo que dije mal o no pensé erróneamente, a asumir todas estas creencias y decir, ah, no, yo soy la víctima, yo no tengo que ver nada con todo lo que ha pasado, era mi mecanismo de defensa, porque si yo le podía mostrarle a todo el mundo la razón por la cual, y si ellos me podían, yo buscando cómo remover a esas personas que me causaban tanto, y ahora que me pongo a pensar ya con una como una perspectiva Conciencia. completamente distinta, viendo, wow, yo yo no le veía nada de lo que yo estaba haciendo mal, o sea, pero ahora cuando asumí la responsabilidad me di cuenta. Yo estaba pensando en una forma errónea, estaba concluyendo cosas que ni siquiera habían pasado, sino simplemente con la información, que eso es otra cosa, cuando nosotros no discernimos, cuando no entendemos todo lo que nos viene, y no todo lo que viene tampoco es nuestra culpa, pero No, ahí es donde nosotros tenemos que asumir responsabilidad. ¿Cómo respondemos a lo que estamos enfrentando, a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo? Y cuando sabes hacer ese discernimiento, ahí empiezas a ver como patrones. Yo descubrí patrones y decía, pero ¿por qué se repite todo siempre? O sea, me doy contra la pared, estoy como batallando con subiendo la colina y no llego porque me ruedo cada vez que me empino más y con más ganas y no, yo voy a hacer y yo muy creída de que podía, pero era que no estaba ni siquiera agarrando mi responsabilidad de controlar cómo yo me sentía, cómo yo veía las cosas. Y eso es otra cosa que también estoy descubriendo, leyendo mucho de psicología, del estado emocional, todas las cosas que sí, nosotros claro. verdaderamente nunca nos contaron, o yo no me acuerdo de que me hubieran hablado de, de coeficiente emocional. ¿Qué? Yo no tomo eso. Entonces, eso es como un instrumento que uno puede medir exactamente esos patrones que se repiten, esas cosas que siempre vivimos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué estamos sintiendo que no vamos a ningún lado? No llegamos a concluir nada. Entonces, es, queremos removernos la responsabilidad porque queremos quedarnos en la zona de confort. Eso. Eso eso no lo queremos cambiar, porque estamos ya sanos y salvos y vemos que podemos controlar todo, porque creo que eso es la idea de la zona de confort. Si tú estás en una zona de confort y te sientes a gusto, tú no vas a cambiar nada para dañar eso y hacer un relajo de todas las cosas que empiezan. Por miedo, Entonces tú, por eso, miedo. el entorno también nos enseña eso de querernos defender y orgullo y todo, Sí. cosas que son muy erróneas para nosotros definir que lo que, lo que estamos echando la culpa es a nosotros mismos, pero lo estamos reflejando con todos a nuestro entorno. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, tenemos que
tomar esos frenos y decir: "Un momentico, un momentico, un momentico, ya esto ha pasado muchas veces, pero ¿por qué?". Y Eso, entonces te das cuenta de que las cosas se repiten, pero las personas cambian, y la única que no cambia es la persona que siempre ha estado presente, tú. Cuando tú ya dices: "Okey, no, wait, 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 un momentito, déjame reexaminar". sí, Entonces, exactamente, ¿no? entonces te das cuenta y te callas, te humillas, te haces más noble, más empático, más, La compasiona solución, pues, sí, y empiezas a entender en la humanidad de una forma distinta, porque entonces ya ves que nadie es perfecto, ya ves que te puedes dar el gusto que quieras de creer que eres eso todo de lo que piensa tu ego, pero cuando eso, llega al final del día, el ego, estás en las mismas y estando contra la pared y encuentras otra pared y sigue la misma cosa y se repiten los patrones y nunca vas a rendir un cambio. eso, Eso es la diferencia. Entonces, los beneficios de asumir esa responsabilidad, creencia, el crecimiento personal y tus creencias como que más enfocadas en los claro, valores y ves exactamente el patrón de cómo tú disiernes las cosas eso, y es como más desmenuzadito el proceso y entonces vas aprendiendo mucho más. Y ahí es donde llegan los pedacitos de sabiduría que de repente, uy, pero ¿por qué no me contaron antes? ¿Por qué no me dijeron? Yo ya decía, no, pero es que no sirvo para nada porque siempre me echan la culpa a mí. Y a mí no me gustaba que me echaran la culpa. Ah, no, eso sí, ¿no? Eso, yo no, entendía todo el proceso de por qué no se le debe echar la culpa a alguien, pero ¿tú crees que yo lo aprendí a entender en otras personas que yo le estaba echando la culpa y causando lo que me causaba yo misma, esas exacto, personas? Yo ¿no? creo que si aprendemos desde chiquitos, que nos digan, mira, cómo te sientes tú sobre las cosas hace toda la diferencia en tú averiguar cómo sales de lo que te preocupa, te ofusca, te da miedo. O sea, explica, exprésate. Entonces ahí la diferencia existe porque entonces ya ves las cosas en una forma distinta y despejas todo ese relajo que hacemos de no dejarnos ver que nosotros somos la causa de la mayoría de las cosas. Como digo yo siempre, nosotros somos nuestros peores enemigos. Cuando dejemos de hacer ese, yo no sé qué, por qué lo hacemos, pero esa es la Sí, humanidad que nos ha enseñado eso. Entonces, para, observa, mira, investiga, aprende a meditar, aprende a escribir, a expresarte, a leer libros eso, sobre el tema, a dibujar, a cantar o tocar un instrumento, toda la creatividad, como que sueltas eso en una forma que vas a despejar esa repisa de bloqueo y vas a encontrar una solución a lo que siempre se repite. Y de repente, cuando te vuelve a pasar, eso no fue nada. ¿Por qué yo le hacía tanto, exageración? ¿Por qué exageraba tanto de todo lo que estaba pasando? O sea, yo aumentaba al problema que verdaderamente nunca fue un problema, porque yo no asumí la responsabilidad de cómo me sentía. no te por ejemplo, tú nunca le reclamaste a tus hermanos de mayores, oye, ¿por qué tú me culpas? O sea, te cargaste con eso, pero me quiero imaginar siendo una niña qué impotencia que todo el mundo te culpara. Y que a lo mejor tú eras la regañada, la castigada. O sea, Sí, qué yo me injusto, sentía ¿no? completamente esclava a todo lo que ocurría, bueno, malo o indiferente. Y si hacía algo bueno, no lo hacía suficientemente bueno para ganarme un sobresaliente. Entonces yo decía, si lo estoy haciendo bien y si lo estoy haciendo mal, ¿para qué lo hago? Daba lo mismo, en ese caso. Sí, sí. Entonces, por eso yo quería salirme de ese ambiente y decir, no, no, hay cositas que yo entiendo, pero no sé cómo mejorar el ambiente. Entonces, cuando yo me removí de ese ambiente, me empecé a dar cuenta que yo tenía mucha falla
por lo de la Fuerza Aérea y todo, que yo veía que ahora sí no, es que todos somos vulnerables, todos tenemos defectos, todos, aunque queramos comprobarnos a nosotros mismos de que podemos con todo, no estamos aquí solos. Necesitamos ayuda, necesitamos recursos, necesitamos aprender, educarnos a mejorar nuestro ambiente aquí adentro como tal cual afuera. ¿Por qué nos preocupamos tanto de tener una casa, de tener un carro, de tener un trabajo, de tener plata y todo eso? Y por dentro tenemos es un caos. Por favor, si van a culpar a alguien, examinen por qué les están culpando y también de vez en cuando aprendan a echarse la culpa y asumir responsabilidad y verán que sus vidas, sus ambientes, sus relaciones van a cambiar, van a mejorar y van a ser mucho más de todo mejor, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer, tomar nuestra acción con nosotros mismos para mejorar el ambiente todo alrededor y la humanidad. Así. Bien, Amén. gracias. Gracias, mi querida Marta Smith. Recuerden De nada. suscribirse al canal. Gracias a toda la gente que escribe. Sigan escribiendo, sigan en contacto. Aquí siempre vienen los datos de la escritora y coach Marty Smith. Si quieren preguntar por el libro, todo lo que necesiten, ella en este contacto, por supuesto, les responderá. ¿Verdad, Martí? Y les quiero anunciar que ya va a salir la edición audible de la resiliencia nutre el alma para esas personas que quieren seguir todas las recetas de resiliencia que estamos dando. Están haciendo sus ejercicios, pónganse los cablecitos y cuélguense unas cosas que les van a mejorar su vida, les van a enseñar a ustedes y a su familia a mejorar su entorno y a ayudar al mundo entender que la paz, la felicidad y el amor son las tres cosas que arreglan en nuestras vidas. Sigan en las redes sociales a Marty Smith, síganos también y ahí van a estar viendo la información precisamente y los enlaces cuando también esté listo este material de la resiliencia nutre el alma en versión audible. Gracias Marty, gracias a todos y pasen